buenas tardes. Continuamos en el día de hoy con un nuevo café virtual en el año 2022 para un total de más de 75 cafés virtual en estos 3 años consecutivos y con una asistencia de más de 1000 conectados a la fecha de hoy. Para la Fundación Aprende Más es grato contar con su presencia en este espacio institucional. Mi nombre es Gabriel Román y como moderador de este espacio en el día de hoy le damos a todos y a todas la más cordial de las bienvenidas. Como parte de las actividades virtuales dirigidas a la comunidad atendida y muy relacionada con los sectores educación y salud, debidamente articulados y comprometidos con el desarrollo integral de la población estudiantil, en el día de hoy, 24 de noviembre del año 2022, continuamos conectados con el espacio denominado Café Virtual con Aroma de Inclusión. Bueno, desde este momento y durante el conversatorio, los invitamos a un delicioso café colombiano desde la virtualidad. Les informamos además a los conectados que vamos a mantener apagados los micrófonos y las cámaras para garantizar el desarrollo del conversatorio. Bueno, para contextualizar la temática en el día de hoy, vamos a utilizar un video denominado Taller de Musicoterapia, Todos Somos Uno, de la Facultad de Música de la UNAM. El taller de musicoterapia Todos Somos Uno de la Facultad de Música de la UNAM busca contribuir al desarrollo de la psicomotricidad, comunicación y lenguaje de las personas con discapacidad a través de actividades como música, danza, pintura y teatro. El objetivo es que los niños los chicos logren desarrollarse por medio de estas actividades y logremos una integración tanto social en la facultad como en su vida cotidiana. Yo tengo desde que iniciamos y yo empecé dando la psicomotricidad, doy la psicomotricidad a chicos que muchos de ellos tienen un tiempo aquí y había chicos que no eran capaces de organizar una actividad. Entonces la psicomotricidad, ¿qué es? Va a hacer que organicen sus pensamientos, su acción y su sentir. Los vamos a integrar, organizar el pensamiento, lo que decimos y lo que hacemos. Pero en ellos les ayudó porque todo en la vida es movimiento, pero no es un movimiento desestructurado. Se tiene que ir estructurando el movimiento, primero un nivel, el siguiente, el que va. ¿Para qué? Para que lleguen a un aprendizaje superior. Como en este caso, en el taller, ¿qué era el aprendizaje superior? Pues que pudieran tocar el instrumento, el xilófono, el pandero, cualquiera. Es muy fácil, vengo y muevo el pandero, pero debe de saber en qué momento, en un tiempo, en un espacio. Entonces a ellos todas las actividades motrices que se le ponían era para irlos organizando y que ellos al final pudieran en un ensamble musical pudieran ejercer su trabajo. No hay que verlos diferente, que son personas como cualquier otra, que tienen sentimientos, emociones y que pueden dar muchísimo, ¿no? Pueden trabajar, hay chicos aquí en el taller que trabajan, que estudian, o sea, no hay por qué hacer la discriminación. Yo creo que el cambio está en uno y si nos unimos lo podemos lograr. Lo anterior ha servido de base para abordar el tema a tratar en el día de hoy, el cual hemos titulado Musicoterapia como estrategia pedagógica en el contexto de la educación inclusiva. Y tenemos una invitada súper especial en el día de hoy. Se trata de la doctoranda en Ciencias de la Educación de la Universidad Simón Bolívar, Marta Patricia Moya. Doctora, un saludo para el grupo que se encuentra conectado y que nos está siguiendo por redes sociales. Buenas tardes para todos, doctor Gabriel, muchas gracias por el espacio. De antemano, pues muy complacida por este momento para poder compartir experiencias. Bueno, aprovechamos este momento para darle una calurosa bienvenida y un merecido aplauso virtual.
Complacidos con la invitada especial que nos acompaña en este espacio en el día de hoy, le damos las gracias en forma anticipada por haber aceptado nuestra invitación. Es importante pues recordarles el formato del programa. Vamos a abordar un grupo de preguntas constituidas intencionalmente para dar respuesta al objetivo del tema en el día de hoy, en este espacio institucional de la Fundación Aprende Más, identificado como Café Virtual con Aroma de Inclusión. Bueno, pero antes de iniciar el conversatorio con la doctoranda, vamos a dar datos muy relevantes tanto de su formación como de su experiencia y hacemos referencia a lo siguiente. Marta Patricia Moya es músico profesional de la Universidad Central de Bogotá, es magíster en musicoterapia de la Universidad Nacional y es doctorante en Ciencias de la Educación de la Universidad Simón Bolívar de la ciudad de Barranquilla, con un trabajo de grado titulado Neurodiversidad e Inclusión en Primera Infancia, abordaje desde la musicoterapia en el contexto educativo. Bueno, Marta, de una manera muy especial, bueno, ¿estamos preparados para la primera pregunta? Sí, señor, claro que sí. Bueno, listo, vamos a iniciar este conversatorio entonces con un grupo de preguntas de contexto que van a estar relacionadas con el tema musicoterapia como estrategia pedagógica en el contexto de la educación inclusiva, como dijimos hace un rato, a cargo de la doctoranda Marta Patricia Moya. Bueno, entonces la primera pregunta hace alusión a ¿qué es la musicoterapia? ¿Y cuáles son sus características como un ejercicio terapéutico? Bueno, la musicoterapia es el uso de la música y de sus elementos en entornos clínicos, educativos y comunitarios. ¿Para qué? Para promover aspectos relacionados con motricidad, con aspectos relacionados con lo cognitivo, socioafectivo, emocional, espiritual, desde la parte biopsicosocial. Es una disciplina ejercida única y exclusivamente por musicoterapeutas y es una disciplina que tiene una trayectoria investigativa de alto impacto, sobre todo en educación especial y desde la parte clínica, y se está empezando a ahondar en la parte educativa. Bueno, entonces, bueno, características desde lo terapéutico, pues pensámoslo como que siempre está en los tres focos importantes de la terapia, que son la prevención, en un tratamiento o como forma de rehabilitación. Entonces, cuando ya hablamos de esos tres como aspectos que abarca la disciplina de la musicoterapia, encontramos que realmente es algo terapéutico al atender esos tres factores, desde lo clínico, lo educativo y pues obviamente lo comunitario. Wow, muy bien. Eso quiere decir que hoy en día, en marco de todas estas evoluciones que, por así decirlo, ha tenido la educación, vamos a contar con una estrategia muy significativa, ya probada, y que podamos a través de ella pues, obtener muy buenos resultados con nuestros escolarizados. Por eso queremos abordar con una segunda pregunta en esta línea de contexto, ¿cuáles son las líneas de acción de la musicoterapia? Bueno, la musicoterapia tiene tres líneas de acción. La primera, en la línea clínica, que se puede trabajar a nivel hospitalario o a nivel, digámoslo así, en consultorio. Esa es una línea con la que inicialmente pues se dio auge a la parte musicoterapéutica. Tenemos una segunda línea de acción, que es la línea educativa, que está abordando todas las temáticas y todas las problemáticas que se han generado en los contextos educativos emergentes. Y una tercera línea es la línea comunitaria, ya abordando, digámoslo así, acciones directamente en una comunidad. Podemos hablar de comunidad afrodescendiente, podemos hablar de comunidad indígena, de la cuestión intercultural, pero digámoslo así que para el aspecto que nos compete, la parte educativa, y precisamente en la temática que se aborda en la investigación, la línea educativa abarca un poco la línea clínica y por ende la línea comunitaria. Entonces, como que la que figura ahí en la mitad recibiendo como toda la información es la línea educativa. Qué bien que esa dinámica se venga dando de esa forma.
porque se convierte en un gran elemento para nosotros los educadores. Bueno, ya queríamos hacerle también una tercera pregunta como para ya ir al grano en el tema pedagógico inclusivo. ¿Cuáles son esos métodos musicoterapéuticos que hoy en día posiblemente desde lo clínico se vienen utilizando? Bueno, en musicoterapia se hablan de 4 métodos. Si bien estos métodos se pueden aplicar en cualquiera de los contextos mencionados anteriormente, en el contexto clínico, en el contexto educativo y en el contexto comunitario. Tenemos 4 métodos. El primero, bueno, estos están dados por la acción que se hace con la música. Entonces, en un primer foco tenemos el método receptivo. Entonces, ¿en qué consiste el método receptivo? En utilizar la música de forma, digámoslo así, pasiva, no que el usuario esté haciendo música, sino, digámoslo así, como una forma de recepción de la música, ¿sí? A través de audio, a través de, digamos, inclusive de lo sensible, ¿no? Utilizando básicamente este canal auditivo, ¿no? Tenemos el segundo método, que es el recreativo, no de recreación, sino de recrear. Consiste en utilizar música ya compuesta, desde la acción, o sea, toco música que ya está, hago música con el usuario, música que ya está compuesta. Se utiliza mucho para, digamos, trabajar aspectos de memoria, de atención, y sobre todo también para identificar los gustos musicales del usuario. El tercer método es la improvisación. Entonces, son aquellas experiencias que surgen cuando, digamos, te damos un instrumento musical o cuando usas tu voz sin que tengas la música preconcebida. Entonces, no estás usando una canción ya hecha, o es como hablamos los terapeutas, lo que salga a partir de un instrumento musical. No necesariamente tiene el usuario que ser músico. Entonces, de hecho, podemos utilizar una maraca y de pronto el usuario va tocando con su maraca y el terapeuta va acompañando esa improvisación. Por último, tenemos un método que se llama composición. Por lo general, la composición va pues después de la improvisación, ya digamos, en ámbitos donde hay un tratamiento largo de musicoterapia y donde la composición pues es como ese fruto de la creatividad y de todo lo que se evidencia en terapia. Entonces, recordemos 4 métodos: receptivo, recreativo, improvisación, composición. Es a partir de lo que hace el sujeto con la música y obviamente pues el terapeuta. Y en algunas ocasiones pues está el coterapeuta. Ya ahorita de pronto más adelante podemos hablar de ese aspecto. Listo, muy bien. Bueno, recordemos a los conectados y a los que nos están siguiendo por redes sociales que estamos en el tema de la musicoterapia como estrategia pedagógica en el contexto de la educación inclusiva. Abordado en este momento a partir de estas preguntas desde el enfoque pedagógico. Así que entonces vamos pues al grado con esta parte que si bien la de fundamentación es importante, esta nos conecta mucho más con nuestra labor docente. ¿Cuál es la diferencia, Marta, entre un docente de música y un musicoterapeuta? Ok, bueno, lo que sucede en la educación musical, hablemoslo así desde la profesión del docente, está dado por el desarrollo de habilidades netamente de la música. Entonces, en el contexto educativo, un docente de música trabaja las habilidades de canto, de escucha, de instrumentar, o sea, de tocar instrumentos, de interpretar. Son habilidades netamente musicales y para ello pues se basan digámoslo así, de las mallas curriculares, de los estándares curriculares, que son esas habilidades musicales que comillas se trabajan o se deberían adquirir en el colegio, ¿cierto? En la educación. Cuando hablamos de un musicoterapeuta educativo, el musicoterapeuta en el ámbito educativo
utiliza las herramientas que le da la música y los elementos de la música, elementos ritmo, armonía, melodía, pero para construir habilidades cotidianas. Entonces, desde la musicoterapia educativa podemos abordar aspectos de motricidad, aspectos de aprendizaje, aspectos cognitivos, aspectos socioemocionales, aspectos de comunicación. Entonces, digamos que la diferencia radica en eso. No estoy enseñando música, no estoy enseñando habilidades musicales, estoy basándome en los elementos de la música para desarrollar habilidades cotidianas. Entonces, no sé, doctor, si está el tiempo, pero podemos dar un ejemplo en la educación especial, cuando se trabaja con un estudio, con un niño con parálisis cerebral, entonces que tiene alguna dificultad para llevar la cuchara a la boca, ¿cierto? Entonces, si logramos que él logre hacer un agarre de un instrumento como una maraca y empiece a tocar y empiece a llevar su ritmo y empiece como a tener ese control, posteriormente este ejercicio llevado con regularidad dentro de un entorno, dentro de un encuadre musicoterapéutico, puede llevar a que el niño pueda llevar la cuchara a la boca. Lo mismo sucede con aspectos como la marcha, lo mismo sucede con aspectos como la memoria, la atención y el mismo aprendizaje. A mí se me acaba de ocurrir pues hacerle una pregunta derivada de la anterior. Y es que estábamos haciendo referencia al docente de música y al musicoterapeuta. Pero entonces nos ponemos nosotros los docentes que hoy en día el perfil nos exige una cantidad de habilidades y en algunas competencias que podamos lógicamente trabajar las individualidades de nuestros estudiantes. Entonces, en ese sentido le preguntaría, bueno, no soy el profesor de música, pero ¿en qué medida podría yo utilizar la musicoterapia como una estrategia pedagógica para atender algunas diferencias individuales de mis estudiantes? O por qué no decir la totalidad de mis estudiantes. Bueno, doctor, el asunto radica en que si nosotros vamos a hablar de la musicoterapia como disciplina y más que todo como una disciplina que exige una rigurosidad científica, cabe anotar que se debe realizar por un musicoterapeuta formado. Pero, en razón de atender la necesidad desde lo educativo, lo que yo puedo sugerir es utilizar esa visión que tiene el musicoterapeuta, perdón, doctor, la visión de poder integrar todo. Entonces, ay, perdón, si usted no sabe, digámoslo así, si no es músico, si no es musicoterapeuta, de pronto puede aportar con las necesidades que surgen desde la educación y la inclusión. Entonces, por ejemplo, que hay una dificultad en comunicación. Entonces, ¿cómo desde la música, cómo desde la musicoterapia favorezco esas necesidades de la comunicación? Pero en sí la musicoterapia, pues inicialmente, prioritariamente, tiene que realizarse por un musicoterapeuta formado. Ya. Bueno, eso quiere decir que, bueno, la música la podemos utilizar, ¿sí? Incluso como una estrategia pedagógica, pero no tan asociada como nos acaba de explicar a una terapia como tal, por todo el fundamento que tiene la terapia, pues en la atención de una condición o de un problema en particular. ¿Esa es la idea? ¿Me escuchó? Si es que se escucha un poco cortado, doctor, tal vez está fallando mi internet, ¿será? Doctor, ¿el doctor me escucha bien? Sí, le escuchó fuerte y claro. ¿Y ahora cómo me escucha? ¿Cómo Un me poco está? mejor, doctor. Ya listo. Bueno, entonces ya hay claridad sobre esa pregunta ahí de adicional que yo le acabo de hacer y que se derivó precisamente de pensar en que pudiéramos nosotros los docentes utilizarla. Listo. La pueden utilizar los docentes de música en alguna medida porque tienen la disciplina, pero también lógicamente
la musicoterapia para los especialistas en terapias. Bien, pero entonces, ¿qué tipo de estrategias de musicoterapia se vienen utilizando en la actualidad en el aula de clase? Porque bueno, ya sabemos quién las puede utilizar, pero bueno, en el aula de clase, pues el abordaje de diferentes terapeutas, ¿qué tipo de estrategias podría de pronto usted ilustrarnos para poder hacer uso ante algunas condiciones especiales o unas situaciones particulares en el aula de clase? Bueno, lo que sí se puede hacer es, por ejemplo, hacer ejercicios con los estudiantes con base en lo corporal. Entonces, no, listo, no sé tocar ningún instrumento, no importa. El cuerpo es el instrumento musical por excelencia, la voz. Entonces, por ejemplo, es importante para favorecer aspectos de atención. Utilizar el cuerpo como medio de expresión. Entonces, por ejemplo, que yo le haga a un estudiante, repitamos esta célula rítmica, algo muy sencillo, o 2 golpes, como pregunta y respuesta. Con un niño con necesidades educativas especiales, el hecho de los sonidos fuertes, eso llama la atención. Y si el sonido fuerte es repetitivo o si el sonido fuerte permite como darle como un ritmo, el estudiante va a tener esa atención. De otro lado, es importante usar el cuerpo en relación a que podemos hacer golpes con hombros, con pierna, con palma. Podemos utilizar la voz desde la imitación. Entonces, por ejemplo, la. Entonces, de pronto cuando empieza a cantar, solamente la parte de entonar, de igual forma que el ritmo puede llamar la atención del estudiante. Entonces, digámoslo así, que no es que el docente haga musicoterapia, pero sí se puede valer de unos ejercicios desde su corporalidad, más que todo para fomentar aspectos de atención y que probablemente puedan servir como aspectos de comunicación. Listo, muy bien. Excelente, pues esa precisión relacionada con el tipo de estrategias de musicoterapia que bien pudiéramos utilizar con un acompañamiento de un experto pues en un aula de clase. Pero sí me gustaría que nos compartiera algunas experiencias de las cuales usted conozca que han tenido un éxito, por así decirlo, en el contexto educativo y que estén relacionados con el uso de estrategias de musicoterapia. ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? Doctor, bueno, escuché un poquito entrecortado. Estamos hablando de compartir experiencias. Sí, sí. ¿Qué experiencias conoce usted que hoy en día nos pueda compartir y que hagan Doctor. alusión a estrategias de musicoterapia en el contexto educativo y que esas experiencias han sido favorables para algunos procesos de intervención? Ok, bueno, digámoslo así que a nivel internacional, las experiencias son como, digamos, en España la situación con la musicoterapia ya está bastante avanzada. Hay experiencias desde la educación especial y están abordando ya la parte de la inclusión. Pero para hablar, digámoslo así, en un contexto nacional, en las tesis de la maestría de musicoterapia, encontramos tesis que han abordado aspectos comunicativos, digamos, aspectos de inclusión para la comunicación. En el entorno educativo, básicamente lo que se ha movido en musicoterapia son las intervenciones relacionadas con habilidades socioemocionales, ¿sí? Entonces se presentan necesidades educativas relacionadas con la afectividad, relacionadas con el bullying, relacionadas con la agresividad, y como que esa parte socioemocional está muy débil en la educación. Desde la inclusión, que digámoslo así, es como
como otra problemática, pero que aborda de todas formas lo socioemocional. Están, digámoslo así, que la parte de inclusión está como siendo explorada. Y pues sí, evidentemente hay una tesis muy buena que tiene que ver con cómo favorecer aspectos comunicativos en estudiantes del programa de inclusión. Aquí, propiamente, digamos que propiamente para esta investigación es cómo desarrollar la inclusión en el aula desde la participación y el aprendizaje utilizando la música. Qué bien. Bueno, ya se nos ha adelantado un poquito al tema de la inclusión. Definitivamente es un tema que no dejamos nunca de abordar en el café virtual con aroma de inclusión. Pero ya que estamos en el tema de la inclusión, vamos desde este enfoque pues a abordar un par de preguntas muy pertinentes sobre el tema. ¿Cómo la musicoterapia facilita la inclusión educativa? Ay, perdón, doctor, es que casualmente estoy con gripa y se me va la voz mucho. Bueno, No se preocupe, le sabemos agradecer el esfuerzo que está haciendo. sí, porque estoy casi que sin voz. Pero bueno, ¿cómo la musicoterapia? Ay, perdóneme, doctor. Facilita. Ok, engajes del oficio que uno ya se queda sin voz. Bueno, es importante cuando se habla de inclusión que es una construcción realizada a partir de la relación del niño con el medio. Entonces, todo el tiempo el niño está en esa sensación de descubrir, de experimentar. Y la musicoterapia, digamos que facilita ese tipo de experiencias. Y una sesión de musicoterapia, digámoslo así, inicia con un saludo en el cual se involucran los estudiantes, porque es un saludo que tiene objetivos para todo el grupo. Posterior a ese saludo, se da un caldeamiento, como un calentamiento, en el cual, digámoslo así, está el objetivo que se tiene planteado para la sesión de musicoterapia. En una tercera instancia estaría como la actividad central que tiene que ver con los métodos, o escucho la música, o hago la improvisación, o hago tocamos canciones conocidas, y finalmente pues el cierre musicoterapéutico para dar cierre a la sesión. Pero aquí lo importante es poder, uno, involucrar al niño en las rutinas. Entonces la musicoterapia permite crear que el estudiante se involucre en las rutinas, desarrollar habilidades sociales, porque cuando estamos en un ejercicio con música, estamos implementando comunicación. Y promover espacios de comunicación no verbal. La musicoterapia básicamente pues es también entablar ese puente desde lo no verbal, desde lo musical. Los objetivos tienen que ser, digámoslo así, un objetivo para todo el grupo. Estamos hablando como desde el aspecto de la inclusión. Se debe considerar todas las áreas de desarrollo. Entonces, el desarrollo emocional, el desarrollo cognitivo, el desarrollo social, el desarrollo psicomotor. Y se debe incluir las prioridades de cada niño en este tipo de ejercicios. También tienen que hacerse actividades prácticas y concretas para que todo el grupo pueda participar, para que no haya como esa sensación de exclusión, sino que todos estemos en una misma dinámica. Y lo más importante, poder generar autonomía desde este tipo de ejercicios. Muy bien. Bueno, yo quería hacerle una pregunta que me gustaría en alguna medida pues asociarla a su trabajo investigativo que viene desarrollando, que precisamente tiene que ver con este tema en una etapa bien importante de desarrollo de todo niño, niña, y es precisamente su primera infancia.
Por eso el abordaje de la pregunta es, ¿qué uso nos aporta la musicoterapia en el proceso formativo de los estudiantes, considerando sus diferencias individuales, ya sean sus ritmos, sus estilos, pero también sus necesidades específicas que en algún momento puedan requerir un apoyo educativo diferenciado? Entonces, desde el contexto de su investigación, nos gustaría conocer, en la medida de las posibilidades de lo que ha investigado, cuáles son esos aportes de la musicoterapia. ¿Me escuchó? Sí, claro que sí, doctor. Bueno, usos que aporta la musicoterapia en el proceso formativo de los estudiantes. Las experiencias que se han dado desde la musicoterapia han abordado aspectos socioemocionales, ¿no? Y es importante mencionar aquí ese control de emociones que están en función de una sana convivencia. Entonces, cuando estamos también hablando de una convivencia sana, estamos de una entrando en un proceso formativo de los estudiantes, donde se respeta la diferencia. Cuando nosotros pensamos en que todos somos homogéneos, pues no estamos hablando de cuestiones inclusivas, porque la inclusión es respetar esa diferencia y ver cómo cada quien desde su diversidad aporta a un contexto. Entonces, digamos que la musicoterapia, cuando se abordan esos aspectos socioemocionales, pues está muy pertinente dentro de la formación de los estudiantes. Propiamente, cuando estamos con estudiantes con discapacidad, es importante mencionar que aspectos o procesos psicológicos, digamos así, como atención, memoria, aspectos cognitivos, que permiten y que son, digámoslo así, evidenciados desde la música, también apuntan a la formación. Entonces yo estoy, digámoslo así, en un caso concreto, estoy abordando con musicoterapia lenguaje o fonación, con un estudiante con dificultades de lenguaje. Y entonces estoy cantando una canción para todos y esa canción tiene imitación, ¿cierto? Entonces voy a imitar algo con la L, la. Entonces cualquiera puede hacer esa imitación, incluyendo el niño que tenga la dificultad. Entonces ahí estoy hablando de procesos, digamos, de fonación, utilizando la música. Ahí ya estoy hablando de un proceso formativo que tiene que ver con su aspecto de comunicación, pero previamente con su aspecto de formación. De otro lado, cuando nosotros estamos abordando memoria, ¿cierto? Entonces, la memoria, ¿cómo se trabaja? Entonces, se hacen evocaciones a partir de la música. Entonces, para eso uso, por ejemplo, el método receptivo. Puedo utilizar una banda sonora. Entonces, wow, esta banda sonora, ¿qué te recuerda? No, me recordó la película de Star Wars. Bueno, ¿qué pasó en esa película? Entonces, todo a partir de la música nos sirve, digamos, para evocar. Cuando estamos evocando, estamos trabajando memoria. Y de esa misma forma, pues estamos trabajando procesos formativos desde lo cognitivo. Anteriormente mencioné la cuestión socioemocional, es trabajar un proceso formativo desde la convivencia. Entonces, digamos que estos ejercicios apuntan al proceso formativo de estudiantes, considerando las diferencias que tiene cada uno a nivel individual y, pues, obviamente, respetando su aporte en el contexto. Listo, muy bien. Cuando usted habla de que está trabajando con este niño en particular, ¿él hace parte de la población de su estudio de investigación? ¿O es una experiencia particular? Bueno, digamos que como musicoterapeuta he trabajado en fundaciones donde se atienden niños con discapacidad y esos niños van al colegio, ¿sí? Entonces, desde el consultorio se trabajan aspectos muy puntuales de como marcha, memoria, atención, socialización, comunicación y que sirven cuando van a entrar al colegio. Ahora, como docente que trabaja en un colegio del distrito,
y que evidencia, digamos, los casos de niños con inclusión. Tengo niños con autismo, por ejemplo, estudiantes que tienen autismo. Tengo un estudiante que tiene una hemiplegia causada por una cuestión pues cerebral, y tengo estudiantes con trastornos del lenguaje. Entonces, estos son casos que se han evidenciado en el aula, son niños de primera infancia, niños con autismo, con discapacidad sistémica. Entonces, también está ese. Y también tenemos el niño que aún no tiene diagnóstico. Entonces, que está como en veremos el diagnóstico, porque igual, digamos que hasta ahora está haciendo las manifestaciones conductuales o las manifestaciones de un síntoma. Pero sí son casos que se ven en la escuela y que desde consultorio también se ven. Bueno, muy bien. Hemos con esta pregunta pues terminado las preguntas que han sido diseñadas intencionalmente. Bueno, continuamos. Esta pregunta es una pregunta muy general y Okay. hace alusión a recomendaciones. Entonces, se la leo. ¿Qué recomendaciones le da a usted en este momento a los docentes, a los padres de familia y a la comunidad educativa en general, especialmente la que se encuentra conectada y la que nos está siguiendo por redes sociales y la que posteriormente pueda tener contacto con este video, sobre la manera particular para trabajar con población en condición de discapacidad o capacidades excepcionales desde los fundamentos de la musicoterapia? ¿Cuáles serían las recomendaciones muy puntuales que usted le daría a este grupo de personas? Bueno, lo importante es ver, cuando hablamos de capacidad o de discapacidad, verlo mejor como desde lo que se puede hacer, más no desde lo que no se puede hacer. Entonces, siempre que hay la cuestión de la discapacidad, uno entra a pensar de una en un diagnóstico, ¿no? ¿Y por qué no entrar a ver desde lo que puede hacer y no desde lo que no puede hacer? Eso sería lo primero. Entonces, piensen qué se puede hacer. Segundo, o sea, ¿qué puede hacer el estudiante? ¿Cierto? Segundo, respetar esa diferencia. Tercero, pensar, la inclusión no es homogenización, la inclusión es ese respeto. Cuarta, el aprender también requiere de la parte humana. Entonces, como docente y como musicoterapeuta es muy, digamos, es de rescatar lo humano que hay tanto en la terapia como en la educación. 5, puntualmente, cuando estamos abordando desde la música, es importante leer las necesidades que tienen los estudiantes. Entonces, vuelvo y digo, hay una necesidad de comunicación. ¿Cómo desde lo que yo tengo ayudo a esa necesidad? Tengo el cuerpo, tengo la voz. Entonces, ¿por qué no hacemos ejercicios de ritmo? ¿Por qué no hacemos imitación de sonidos utilizando lo que yo tengo? No necesariamente tengo que tener un set de instrumentos, porque el cuerpo es el instrumento principal. Creo que con eso queda como claro. Sí, sí, suficiente, claro que sí, y quedamos muy motivados con esta temática y con muchas expectativas de la finalización de su trabajo de investigación, que sé que nos va a aportar muchos, pero muchos beneficios en la atención a poblaciones escolarizadas. Bueno, considerando lo dicho con anterioridad y cumpliendo con el tiempo definido, vamos a finalizar el espacio, pero sí queremos invitarla a que nos haga una reflexión muy puntual sobre el tema abordado en el día de hoy. Ya nos dio las recomendaciones, entonces, ¿con qué reflexión final nos vamos a despedir? Bueno, yo creo que la reflexión final está en un aprendizaje colaborativo. Uno en la educación y en la terapia no está solo, está siempre con alguien que le ayuda a construir. Entonces creo que es importante siempre esas redes de apoyo. Listo, y más especialmente Desde lo cuando, educativo y desde lo terapéutico. digo, y más especialmente cuando nos referimos a que somos seres sociales, que la gran mayoría de nuestras actividades las hacemos grupales, que en el contexto educativo la comunidad educativa juega un papel supremamente importante. Entonces,
esa reflexión es muy pertinente y la vamos a asumir con mucho profesionalismo y seriedad. Bueno, muchas gracias a usted una vez más por haber aceptado la invitación, pero de igual manera a los que nos acompañaron en el programa en el día de hoy y a los que nos están siguiendo por redes sociales. Vamos a seguir en contacto con Bueno, otros. muchas gracias. Dígame. Que muchísimas gracias Bueno, por listo, el espacio, doctor. ya sabe que el espacio siempre va a estar abierto para usted, porque sabemos que está muy comprometida con la educación y de manera muy particular con la educación inclusiva. Bueno, vamos a seguir en contacto con otros temas afines desde la Fundación Aprende Más y vamos a seguir invitándolas a acompañarnos en este espacio institucional con una periodicidad mensual entre las 5 y 6 de la tarde vía Zoom, generalmente los días jueves, en el cual vamos a contar con un experto, con una experta en un tema asociado a la educación de todos y para todos, destacando lógicamente la importancia de los involucrados en la educación inclusiva, en especial en este siglo, donde es un reto alcanzar que todas las personas logren una educación de calidad, con el acompañamiento de docentes, de profesionales de apoyo, pero también de profesionales especializados formados y con competencias que les va a permitir asumir con un alto compromiso esta tarea educadora. Bueno, para el próximo café virtual, que va a ser el café de cierre, 15 de diciembre del año 2022, vamos a contar con la asistencia de 3 expertos en temas de educación inclusiva a nivel de diagnóstico, tratamiento e intervención pedagógica. Hago referencia a los doctores Alberto Pugliese Jiménez, psiquiatra y doctorando también en ciencia de la educación, la doctora Talía Román, neuropsicóloga, y la doctora Diana Corena, psicopedagoga. Ellos nos van a acompañar relacionándonos o dándonos información relacionada con el conversatorio que hemos titulado La importancia de la articulación entre la atención educativa y la salud para el desarrollo integral de los escolarizados con necesidades educativas especiales. Entonces, con esa gran expectativa nos vamos a despedir, pero vamos a finalizar este espacio en el día de hoy, deseándoles a todos bendiciones a ustedes y a su familia y que tengan un excelente descanso en el día de hoy.